¿Has notado cómo algunas personas te subestiman pensando que tienen el control, sin siquiera imaginar que están cayendo en una trampa que ellos mismos crearon? ¿Qué pasa si le dije que el verdadero poder no tiene prisa, vanidad o ruido, sino en la paciencia y la estrategia silenciosa? En este video comprenderá cómo aquellos que intentaron disminuir, que terminan cavando su propia ruina, y cómo su paciencia era en realidad su arma más letal. Pero antes de continuar, ya deja tu gusto para fortalecer este mensaje y asegurar que llegue a aquellos que realmente necesitan escucharlo. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perder ninguna lección que pueda cambiar la forma en que ve el juego de la vida. Ahora quiero que comentes: mi paciencia es mi arma. Este simple comentario no es solo una oración. Es un compromiso público que entiendes el juego y estás listo para ganar en el momento adecuado. Te miraron, te juzgaron y concluyeron que tu silencio era debilidad. Confundieron su paciencia con la sumisión, su falta de reacción con el miedo. Pero mientras te reían e ignoraban, estabas absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada error. No necesitabas probar nada en ese momento, solo mira. Como depredador paciente, no jugaste en batallas innecesarias. Los dejó ahogarse en su propia arrogancia, permitiéndoles creer en la falsa superioridad. El juego se estaba jugando, pero solo uno de ustedes realmente conocía las reglas. Su ilusión era verte como una pieza pasiva, un complemento sin voz. No se dieron cuenta de que el silencio no era un escudo, sino una estrategia. Mientras distraían con sus victorias superficiales, analizaste cada movimiento, cada fragilidad, cada violación. Hablaron demasiado, se expusieron demasiado, se jactaban demasiado. No se dieron cuenta de que cada palabra decía que eran un ladrillo extra en la pared de su propia caída. Y luego, cuando llegó el momento, el silencio se dominó absolutamente. Nunca supieron lo que los golpeó, porque nunca entendieron que la ausencia de ruido puede ser la forma más alta de poder. Nunca has estado de pie. Solo esperé el momento adecuado para hacer lo que nunca imaginaron: girar el juego sin tener que mover una pieza. Pensaron que tenían el control. Para ellos, cada movimiento fue un movimiento inteligente, una manipulación bien hecha, un inevitable compañero de verificación. Pensaron que te estaban llevando a donde querían, como una pieza en su tablero. Pero lo que nunca se dieron cuenta es que no estabas jugando al ajedrez con ellos. Tú eras el tablero en sí. Cada paso que daban, cada supuesta victoria, solo los colocaban mejor dentro de la trampa que estaban construyendo para ellos mismos. Mientras celebras pequeños logros, estabas 10 pasos por delante. Sabía que los egos inflados los harían apresurarse, que la falsa sensación de victoria los haría descuidados. Les ha permitido que crean en su superioridad, que los subestimen hasta el punto de olvidar mirar sus propias debilidades. Querían ganar el juego. Querías entender las mentes de aquellos que pensaron que estabas ganando, y lo hicieron. Al final, no tardó mucho en que todo se derrumbara. Como un castillo de letras, su propia arrogancia los hizo tropezar con sus certezas. La diferencia entre un jugador y un estratega es que uno se preocupa por el siguiente movimiento, mientras que el otro construye el destino final. Nunca has estado en disputa con ellos. Simplemente dejas que sigan como elegiste, directamente a tu propia ruina. Si está disfrutando de este mensaje, sepa que se acercan grandes cosas. El universo se está moviendo para tu ventaja, y todo lo que han intentado quitarte, tu fuerza, tu paciencia, tu victoria, está volviendo multiplicado. El hogar de tus sueños, la vida que mereces y el reconocimiento que siempre ha sido tu derecho está en camino. Y para mostrarle al universo que estás agradecido por lo que ya has ganado y lo que está por venir, envíe un agradecimiento de hasta 100.
Este gesto es más que una contribución, es una señal de que cree en su propia transformación y está listo para recibir todo lo que ya está reservado para usted. Tu momento ha llegado y ahora nada puede detenerte. Cada obstáculo que te puso en camino no fue una derrota, fue un entrenamiento. Cada puerta cerrada no era un final, sino un descanso para que aprendas a abrir mejores puertas. Creían que podían contenerte, limitarte, para que te dudes a ti mismo. Intentaron sacudir su confianza, desacreditar sus habilidades, reducirlo a un fragmento de lo que realmente es. Pero lo que no se dieron cuenta es que con cada golpe solo estaban dando forma a algo mucho más resistente. La verdadera fuerza no nace de facilidad, sino de adversidad. Usaste dificultades como materia prima para crecer, para mejorarte, para convertirte exactamente en lo que más temían, alguien que no puede ser controlado. Si bien se divirtieron con sus intentos de bajarlo, no se dieron cuenta de que solo estaban forjando una versión de ellos que no solo resistiría todo, sino que también se volvería inquebrantable. Y ahora, irónicamente, aquellos que han tratado de destruirte son los que más te molestan por lo que te has convertido, debido a que se dieron cuenta demasiado tarde de que toda la energía que gastaron tratando de frenar fue, de hecho, el combustible que te impulsó a un nivel que nunca alcanzarán. En el mundo de aquellos que tienen sed de poder inmediato, la paciencia está confundida con la debilidad. Pensaron que porque esperabas, porque no reaccionaste en su tiempo, estabas perdido. Pero la paciencia no es pasividad, es estrategia. Es saber que un castillo puede ser derribado sin fuerza bruta, pero con un terremoto simple en el momento adecuado. Mientras trataban de presionarte para que actúe por el impulso, mantuviste el control. Querían una reacción, pero todo lo que recibieron era el silencio de alguien que no juega sin garantías de victoria. La diferencia entre usted y ellos siempre han estado en la forma en que tratan con el tiempo. Querían ganancias inmediatas, logros rápidos, respuestas instantáneas. Usted, por otro lado, entendió que algunas victorias no provienen de la velocidad, sino de la resistencia. Esa verdadera potencia no se demuestra con ruido, sino con precisión. Mientras se usaban en correr, caminaste firmemente en una sola trayectoria, la que te llevaría exactamente a donde quería ir. Y luego, cuando finalmente llegó el momento, fue como si todo se derrumbara a la vez. No vieron su ascenso, porque estaban demasiado ocupados corriendo después de sus propias ilusiones. Pero ahora, cuando miran a su alrededor, se dan cuenta de que todo lo que construyeron era temporal, frágil y fugaz. Mientras tanto permanece sólido, inmejorable, propietario de un poder que no se puede tomar porque nunca se ha prestado. Creían que tenían todo bajo control. Te subestimaron tantas veces que terminaron creando una trampa para ellos mismos. Mientras celebraban su supuesta dominación, no se dieron cuenta de que estaban siendo liderados por sus propias ilusiones. El problema de aquellos que se sienten demasiado poderosos es que nunca cuestiona su posición, nunca pensar si la autoridad que cree que tiene es real o simplemente un teatro para usted. Pensaron que estaban sosteniendo las riendas, pero de hecho solo eran títeres de su propia arrogancia. No tuviste que luchar contra ellos, simplemente les permitió entrar en la web que se hicieron por sí mismos. Cada victoria falsa los hizo más descuidados, cada ataque contra ti los hizo más predecibles. Nunca se dieron cuenta de que el verdadero poder no pertenece a aquellos que hacen más ruido, pero quién sabe esperar. Al final, el juego giró sin que se dieran cuenta, sin tener la oportunidad de reaccionar. Cuando finalmente entendieron que nunca tenían el control, era demasiado tarde. Ahora están atrapados dentro de la ilusión misma. Intentan encontrar una salida, pero no hay escapatoria para aquellos que han creído en su propia mentira demasiado.
Te llamaron débil por no responder en su tiempo, pero descubrieron que el verdadero error era pensar que tenían el poder de decidir su destino, porque al final el único control que existía era tuyo, sobre ti mismo, sobre tu paciencia y el momento exacto de dejarlos caer en la realidad. Pensaron que eras desechable. Eso podría sacarte de la ecuación sin cambiar nada, sin consecuencias. En su arrogancia, creían que lo que hiciste era fácil, que tu impacto era pequeño, que tu presencia no hizo ninguna diferencia. Luego te apartaron, te ignoraron, te reemplazaron, pero pronto se dieron cuenta de la verdad que nunca quisieron admitir. Su ausencia no era un espacio vacío, era un abismo imposible de llenar. Al principio, fingieron que todo era normal. Continuaron como si nunca hubiera sido una parte esencial del equipo, tratando de demostrar que su partida no los afectó. Pero el tiempo ha pasado, y uno por uno comenzaron a surgir los problemas. Las cosas que hiciste sin fanfarria comenzaron a desmoronarse. El equilibrio que mantuvo su presencia se convirtió en caos. Y luego vino la peor parte, la conciencia de que nunca hubo un sustituto en ese momento. Ahora lo único que les queda es arrepentirse. Demasiado tarde para regresar, demasiado tarde para rehacer las opciones. Lo que se subestimó anteriormente se volvió insustituible. Nunca tuvo que demostrar su valor, solo necesitaban perderlo para ver lo que estaba claro todo el tiempo. Pero algunas lecciones llegan demasiado tarde, y ese fue su mayor castigo. Darse cuenta de que su ausencia nunca fue un vacío. Era el colapso silencioso de lo que pensaban que podían apoyar solo. Al principio se rieron, te miraron y vieron algo pequeño, insignificante. Para ellos era solo una oportunidad al azar, sin fuerza, sin futuro, sin impacto. Se movieron en su esfuerzo, desacreditaron su potencial y te pasaron directamente como si nada hubiera dignado de atención. Pero lo que no entendieron es que las semillas crecen. Como te ignoraste, creaste raíces. Mientras te reías, te fortaleciste. El crecimiento de un árbol no es inmediato, no llama la atención, no hace ruido. Pero cuando se esperaba menos, se levanta imponente, inquebrantable, imposible de ignorar. Y así fue contigo. Cada desafío enfrentado te ha hecho más fuerte, cada subestimación te dio aún más combustible a seguir. Pensaron que podrían pisarte sin consecuencias, pero no se dieron cuenta de que solo estaban enterrando algo que volvería aún más grande. Ahora miran hacia arriba y ven que se ha convertido. Lo que una vez fue un mero punto en la tierra, ahora los eclipsa con su grandeza. Ya no se ríen, ya no se burla, porque se dieron cuenta demasiado tarde de que lo que despreciaron se convirtió exactamente en lo que más temían. No solo creciste, te has vuelto inalcanzable. Te vieron solo y pensaron que significaba debilidad. Para ellos, estar rodeado por un grupo, aplausos, por validación externa, fue el único sinónimo de fuerza. Entonces, cuando te miraron, silencioso, distante, sin necesidad del ruido que buscaban tanto, concluyeron que no tenías poder. Pero lo que nunca han entendido es que los que caminan solos no siempre están perdidos. Algunos solo prefieren el silencio de la construcción a la distracción de la multitud. Y mientras buscaban un reconocimiento superficial, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Una fuerza que no necesita ser anunciada, simplemente se sintió. Los lobos solitarios no son débiles, son cazadores meticulosos. No desperdician energía con un generalizado innecesario. Eligen sus momentos, preparan el suelo, estudian la presa, mientras que los otros corrieron sin dirección, guiados por la necesidad de ser notado, se movió en la oscuridad de la estrategia. Que crean que su falta de ruido significaba ausencia de peligro, pero las tormentas no llegan con advertencias, se forman en silencio, se fortalecen sin ser percibidos, y luego, cuando finalmente se rompen,
no pueden poder. Cuando llegó la tormenta, fue devastador. Intentaron entender cómo no predecían eso, cómo nunca se dieron cuenta de lo que se estaba construyendo fuera de su centro de atención, pero era demasiado tarde. No necesitaba un grupo para validar su existencia o aplausos para confirmar su valor. Lo que construiste fue sólido, real, innegable. Y ahora, aquellos que te miraron con desdén mientras estabas en tu viaje solitario son los mismos que intentan entender cómo te hiciste víctimas del fenómeno que ignoras. Su error fue creer que estarían a salvo simplemente porque no vieron una amenaza aparente. Pero la ausencia de ruido nunca significó ausencia de peligro. El silencio de un lobo solitario es solo el preludio de una cacería. Y ahora, mientras intentan protegerse de la tormenta en la que se ha convertido, finalmente entienden que su soledad nunca fue debilidad. Fue preparación. Para ellos, el mundo giró en torno a lo inmediato. Cada decisión que tomaron fue gobernada por la prisa, el deseo de una conquista rápida, el placer efímero de parecer victorioso en ese momento. Querían reconocimiento ahora, poder ahora, respeto ahora. No importaba si los cimientos eran frágiles, si los pasos eran impensamente. El objetivo siempre era parecer que estaban por delante, incluso si eso significaba sacrificar su propio futuro. Pero mientras corrían sin dirección, observabas, esperabas y construiste. Porque la verdadera potencia no está a la velocidad, sino con la certeza de que cada paso lo acerca a lo inevitable. El problema de vivir para el ahora es que nada que esté construido con prisa durante mucho tiempo. Usaron atajos, principios ignorados, apostar por la suerte. Fueron conmovidos por el impulso, por el deseo de ser admirados en ese momento, sin darse cuenta de que estaban cavando su propia ruina. Mientras tanto, no te preocupaste por prisa, sino por la solidez. No fue llevado a cabo por distracciones momentáneas. Se planeó cada elección tuya, se calculó cada sacrificio. Sabía que tarde o temprano la diferencia entre el pasajero y el permanente sería evidente. Y luego sucedió lo inevitable. Lo que construyeron comenzó a desmoronarse. Las victorias que parecían gloriosamente resultaron estar vacías. Las estrategias rápidas se han convertido en trampas. Lo que una vez pareció un imperio inquebrantable se convirtió en un castillo de arena tomado con el tiempo. Y cuando intentaron entender por qué estaban perdiendo todo, miraron a su alrededor y te vieron sólido, firme e inalcanzable. No porque tuviera suerte, no porque fuera más rápido, sino porque sabía cómo esperar. La gran lección siempre ha estado allí. Vivir por el momento puede traer gloria instantánea, pero nunca trae verdadero poder. Pasaron sus vidas creyendo que estaban adelante, pero nunca se dieron cuenta de que no es el regalo que define quién gana. Es el futuro. Y el futuro pertenece a aquellos que tenían paciencia para construirlo. Nunca hicieron nada por su propio mérito, solo para ser visto, para ser aclamados, para sentir que eran importantes a los ojos de los demás. Todo lo que construyeron se basó en la necesidad de aprobación, como si la validación externa fuera sinónimo de energía. Cada movimiento fue un espectáculo ensayado, una actuación vacía para impresionar quien ni siquiera importaba. Pero el problema de vivir para los aplausos es que una hora que la audiencia se cansa, el espectáculo ha terminado y lo que queda es solo el eco del vacío que siempre ha estado allí. Mientras le llamaban la atención, trabajaste en silencio. No busqué aplausos, busqué resultados. No le importaba el centro de atención, solo con el progreso. La diferencia siempre ha estado en la base. Querían verse a lo grande. Querías ser grande. Y esta diferencia se volvió innegable cuando ha pasado el tiempo y sus logros permanecieron en pie, mientras que los suyos se rompieron bajo el peso de la superficialidad.
que está construido para impresionar, nunca dure. Pero lo que se construye a propósito, esto sigue siendo firme contra cualquier tormenta. Ahora, sin los aplausos que alimentaron sus egos, están perdidos. Ya no saben quiénes son, sin la aprobación de los demás, porque nunca construyeron nada sólido dentro de sí mismos. Mientras tanto, sigue adelante, sin validación, sin tener que demostrar nada a nadie. El verdadero poder no proviene del reconocimiento externo, sino de la certeza interna de que usted está exactamente donde debería estar. Estaban preocupados por ser vistos. Te preocupaba ser incuestionable. Y esta es la diferencia entre aquellos que buscan atención y quien construye legado. Pensaron que te estaban retrasando. Cada obstáculo, cada intento de bloquear, cada sabotaje se hizo con la intención de evitar su avance para perder el tiempo. Pensaron que si pudieran arrestarte al esperar, te desmotivarían, debilitarían, los dejarían. Pero lo que nunca se dieron cuenta es que el tiempo nunca fue tu enemigo, fue tu aliado. Cada segundo que intentaban sacar de usted era en realidad un regalo disfrazado, una oportunidad para fortalecerse aún más. Como pensaban que te estaban paralizando, usaste cada momento para crecer. Refinó su visión, mejoró su estrategia, fortaleció su paciencia. Estaban contentos con victorias inmediatas y fugaces, pero estabas construyendo algo para probar el tiempo. Perdieron su propio presente creyendo que te mantuvieron en el pasado, sin darse cuenta de que te estaban dando la ventaja más poderosa de todos, la posibilidad de volverse imparable. Ahora, quienes están desesperados son ellos. Debido a que se dieron cuenta de que no podían detenerte, no podían destruirte, ni siquiera podían desestabilizarte. Peor aún, se dieron cuenta de que al pasar el tiempo lo molestó. Usó cada minuto para prepararse para algo que nunca podrían lograr. El tiempo que intentaron robar es el mismo tiempo que solía volverse inalcanzable. Y ahora el juego ha terminado. Eran invencibles. Se convencieron de que siempre tenían razón, de que eran los más inteligentes, los más estratégicos, aquellos que tenían control total sobre todo. No escucharon a nadie, no cuestionaron nada, porque en sus mentes nunca podrían superarse. Pero el mayor error de un jugador no es subestimar al oponente, es subestimar su propia capacidad para cometer errores. Y eso es exactamente lo que los destruyó. Como aprendiste, se hundieron en certeza. Como analizó, se enredaron en sus propias ilusiones. Su orgullo les impidió ver la realidad, al darse cuenta de que cada decisión incorrecta los acercó a la caída. La arrogancia los hizo descuidados, arrogantes, incapaces de darse cuenta de que estaban cavando su propia ruina. Y cuando finalmente notaron que estaban rodeados por su propio fracaso, ya era demasiado tarde. Ahora intentan justificarse, intentan encontrar culpable, tratar de entender cómo se ha colapsado todo. Pero la verdad es simple. Se destruyeron solos. No fuiste tú quien tuvo que actuar, no fuiste tú quien tuvo que derribarlos. Ellos mismos se encargaron de esto ignorando todas las señales, creyendo que estaban por encima del error. Su orgullo era el veneno mismo, y el veneno se comió gota para caer, día tras día, hasta que no hubo más salida. Pensaron que te estaban enseñando una lección. Creían que cada golpe, cada humillación, cada intento de disminuirlo era un mensaje claro sobre su lugar en el mundo. Para ellos, siempre sería pequeño, insignificante, alguien que nunca podría salir de sus sombras. Pero lo que nunca se dieron cuenta es que mientras intentaban destruirte, en realidad te estaban dando forma. Cada obstáculo impuesto, cada palabra de desprecio, cada traición, era un ladrillo adicional en la fortaleza que estabas construyendo dentro de ti. Y luego, sin darse cuenta, el juego se ha convertido y ahora
Están aprendiendo. La lección que nunca quisieron, pero ahora se ven obligados a enfrentar, es simple. Todo lo que intentaron usar en su contra es exactamente lo que te hizo crecer. Pensaron que te estaban debilitando, pero te estaban preparando. Pensaron que te estaban retrasando, pero te estaban enseñando paciencia. Creían que te estaban controlando, pero solo te estaban liberando de la necesidad de demostrarle algo a alguien. Y ahora, lo que una vez fue una fuente de risa se ha convertido en una razón para el miedo, porque saben que nunca serás alguien que pueda ser manipulado nuevamente. Lo más irónico es que al final no tuviste que vengarte. No tuvo que levantar un dedo para derribarlos. Todo lo que tenía que hacer era seguir adelante, crecer, prosperar, convertirse en algo que nunca imaginaron. Y ahora, mientras trataba de entender dónde estaban equivocados, la respuesta está justo delante de ellos. Su error era creer que tenían poder sobre ti. La verdad siempre ha sido diferente. Nunca fueron sus maestros. Fue solo un capítulo que ha superado y una lección que nunca olvidará. Siempre pensaron que estaban a cargo, se vieron a sí mismos como estrategas, como depredadores, como los que controlaban cada movimiento. Se jactaron de ser un paso adelante, manipulando, por jugar con la ilusión del poder absoluto. Pero lo que nunca se dieron cuenta era que estaban tan concentrados en la caza que olvidaron ver dónde estaban pisando. Y fue en este descuido, en esta inquebrantable certeza de superioridad, que cometieron el error fatal. No se dieron cuenta de que la caza nunca corrió. Solo esperé. Nunca huyaste. Nunca ha estado desesperado. Nunca se perdió. Acabo de observar. Permítales creer que estaban ganando, que las reglas dictaron, que el juego era suyo. Pero mientras se distrajeron con victorias vacías, en silencio estableciste el escenario de lo inevitable. La diferencia entre un depredador y una presa es simple. Los ataques de depredadores por necesidad. La presa espera el momento adecuado para transformar el juego. Y cuando llegó este momento, no hubo escape, no hubo pelea, solo la certeza de que la trampa se cerró sin siquiera darse cuenta. Ahora miran a su alrededor y no entienden cómo llegaron allí, mientras perdían el control, cuando se volvieron rehenes de su propia arrogancia. Pero la verdad es que nunca tuvieron ningún control. Siempre han sido guiados, siempre han sido piezas de una tabla que nunca entendió completamente. El cazador se convirtió en la presa, y el cruel de esta inversión no fue la derrota en sí, sino el hecho de que durante este tiempo nunca supieron que estaban siendo cazados. ¿Alguna vez has sentido que algo está a punto de cambiar, pero nadie se da cuenta? El silencio antes de la tormenta nunca es un alivio, es una advertencia. Y cuando los elegidos desaparecen, algo mucho más grande está a punto de suceder. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? Antes de continuar, ya suscribimos al canal y deje tu gusto, porque lo que escuchará hoy puede cambiar completamente la forma en que ve el mundo que te rodea. Ahora, escriba en los comentarios, estoy conectado. Esto no es solo una oración, es una señal para el universo que eres consciente y listo para lo que vendrá. El silencio que tiene éxito una gran tormenta no siempre es un alivio. A menudo es solo la advertencia que el impacto real aún está por venir. En la historia de la humanidad, este silencio siempre ha precedido a grandes cambios. Civilizaciones que se rompieron sin darse cuenta de los signos, imperios que cayeron al encontrarse inquebrantables, sociedades que ignoraron las últimas advertencias antes de las inevitables. El peligro no está en la tormenta que ha pasado, sino en la ilusión de la seguridad que deja atrás. El mundo, acostumbrado a vivir bajo la presencia de los elegidos, solo señala su importancia cuando el vacío se asienta.
Son los guardianes invisibles, aquellos que apoyan el equilibrio sin que nadie se dé cuenta. Y cuando se van, lo que queda es un eco de advertencias no escuchadas y oportunidades desperdiciadas. No es coincidencia que los grandes desastres de la historia fueran precedidos por la ausencia de figuras clave. Los profetas fueron perseguidos, los visionarios fueron desacreditados y los mensajeros fueron silenciados. Todos tenían algo en común. Trajeron un mensaje que el mundo se negó a aceptar. Y cuando se fueron, no solo había un vacío, sino un colapso inminente. La gente siempre ha confundido la gracia con suerte, protección contra el azar y advertencia con paranoia. Cuando se ignoran los signos, las consecuencias no se pueden evitar, y así la ausencia de los elegidos no es solo una pérdida, sino un presagio. La tormenta puede haber pasado, pero su verdadero efecto aún se está formando. La eliminación de la elegida no ocurre sin propósito. Señala un cambio en el equilibrio, un ajuste al destino de quienes ignoraron las últimas alertas. Y cuando el silencio entra, no es un final pacífico, sino la calma antes que algo mucho más grande. El tiempo que queda no es de celebración, sino de reflexión. Aquellos que todavía están aquí deberían preguntar: ¿qué sucede cuando los pilares invisibles que soportaron todo desapareció? La historia de los elegidos siempre ha estado marcada por la confrontación. Nunca fueron enviados a ser aceptados, sino para despertarse. Desde la antigüedad, su presencia ha sido una molestia para aquellos que preferían la oscuridad. Sus palabras no fueron suaves, ni su discreto impacto. Expusieron lo que muchos intentaron ocultar. Estructuras desafiadas que existían hace siglos rompieron corrientes invisibles que encarcelaron a las generaciones. Pero en lugar de ser recibidos con gratitud, fueron ridiculizados, perseguidos y rechazados. El mundo siempre ha rechazado lo que lo obliga a enfrentar la verdad. La luz de la elegida no es ninguna llama. Se quema, expone, disipa las sombras que muchos quieren mantener intactos. Y eso causa incomodidad. La gente no quiere ser despertada, quieren seguir durmiendo en sus ilusiones. Es por eso que los elegidos se enfrentan a la cara donde quiera que vayan. No encajan, no siguen la corriente, no acepten la corrupción que otros normalizan. Y eso es exactamente por qué son necesarios. Son la última línea entre el colapso y la esperanza, entre la verdad y la mentira. Pero tu presencia tiene una fecha límite. Dios nunca planeó que estarían en un solo lugar para siempre. Se cuenta su tiempo, se calcula su impacto y su misión tiene un final predeterminado. Cuando llegan traen cambios, cuando se van dejan un vacío imposible para ser llenado. Y cuando la gente finalmente se da cuenta, es demasiado tarde. La oscuridad que una vez intentó proteger finalmente los tragará, y la luz que despreciaban ya no. Los elegidos nunca fueron llamados a vivir con comodidad. Sus vidas están marcadas por batallas constantes, por peleas que la mayoría ni siquiera se dan cuenta. Son agentes de cambio, y el cambio nunca ocurre sin resistencia. Desde el momento en que se envían, enfrentan rechazo, traición y malentendido. Pero esto no es un error. Es la confirmación de que están exactamente donde deberían estar. Su presencia se molesta porque desafía, y desafiante es una parte esencial de la misión. La naturaleza de los elegidos les impide conformarlos. No pueden simplemente cerrar los ojos a la corrupción, ignorar mentiras o silencio frente a la injusticia. Llevan algo dentro de sí mismos que no les permitan ignorar lo que debe ser expuesto. Por eso atraen la oposición. El mundo rechaza lo que amenaza su falso sentido de estabilidad. Pero los elegidos no fueron enviados para traer paz, sino para exponer la podredumbre oculta debajo de la superficie. Sin embargo, esta misión tiene un costo.
Ser elegido significa caminar solo, soportar miradas sospechosas, enfrentando tormentas sin la certeza de reconocimiento o gratitud. Pero nunca importó. La verdadera recompensa no está en aceptación, sino con la certeza de que cada confrontación, cada palabra decía y cada verdad revelada es parte de un plan más grande. Al final, cuando se van, no solo dejan un rastro de conflicto, sino que dejan un legado de verdades que nunca se pueden borrar. Cuando los elegidos salen, el mundo no se da cuenta de inmediato, pero gradualmente las grietas comienzan a aparecer. La paz que anteriormente se tomó como determinada desaparece. El equilibrio que nadie entendió comienza a desmoronarse. Las personas que se burlaron de sus palabras comienzan a sentir el peso de sus ausencias. Esto se debe a que la presencia de los elegidos nunca fue insignificante. Era un escudo invisible contra el caos. La salida de los elegidos no es un escape, sino un evento estratégico. Dios los elimina cuando su misión está completa, cuando no hay nada más que decir. Y cuando esto sucede, el impacto no es inmediato, sino inevitable. Aquellos que los ignoraron comienzan a preguntarse por qué todo se está desmoronando sin darse cuenta de que la respuesta fue justo ante sus ojos todo el tiempo. La gran verdad es que nadie se da cuenta de la presencia de los elegidos hasta que se van. No eran solo individuos, sino que vivían signos de un tiempo que se estaba agotando. Ahora, sin ellos, la historia sigue un curso irreversible. Lo que finalmente se advirtió sucede, y aquellos que se rieron de sus palabras ahora necesitan enfrentar las consecuencias de su incredulidad. La humanidad tiene un patrón. Solo valora algo cuando pierde. Esto le sucedió a los profetas del pasado, los visionarios de la historia y los elegidos que caminaron entre nosotros. Mientras estaban presentes, fueron ignorados, despreciados e incluso atacados. Pero cuando se fueron, todo cambió. Lo que parecía insignificante de repente demostró ser esencial. Es una ley de la vida. Quien rechaza la verdad mientras la escucha, se verá obligado a enfrentarla a través de las consecuencias. Los elegidos siempre han estado viviendo señales, advertencias para caminar, pero pocos los tomaron en serio. Ahora, con su ausencia, aquellos que los movieron comienzan a sentir los efectos de sus propias elecciones. El caos que anteriormente estaba contenido ahora crece sin barreras, y la protección silenciosa que nadie percibe simplemente desaparece. El problema nunca ha sido la falta de advertencias, pero la arrogancia de aquellos que creían que tendría tiempo para cambiar más tarde. Pero más tarde no siempre llega, y ahora el mundo necesita enfrentar la realidad que se ha negado a ver. El mundo se ha acostumbrado a vivir bajo una capa invisible de protección. La gente confía en la confianza, sin darse cuenta de que su seguridad nunca ha estado en sus propias manos. Pero la verdad es que a menudo lo único que evita el colapso es la presencia de quienes llevan la luz. Interceden, luchan y protegen sin que nadie se dé cuenta. Pero cuando se retira esta protección, la realidad se revela brutalmente. No es un proceso inmediato. Al principio todo parece igual, pero gradualmente comienzan a aparecer pequeños signos. Lo que una vez fluyó sin esfuerzo, ahora encuentra obstáculos. Lo que parecía seguro comienza a colapsar. Las personas que una vez se burlan de las advertencias comienzan a darse cuenta de que algo está mal. Pero es demasiado tarde. La eliminación de los elegidos no es solo un cambio de escenario. Es un anuncio silencioso de que el momento de la gracia se está agotando. Y luego comienza el caos. Las ilusiones que respaldaron la falsa sensación de seguridad están rotas. Los que se rieron de las alertas sienten el peso de las consecuencias. La protección que se dio sin cargo ya no está allí.
y lo que queda es un mundo entregado a sus propias elecciones, sin nadie para interceder por ello. La eliminación de la elegida es una cuenca, y para muchos, el punto sin retorno. Los elegidos nunca fueron bienvenidos. No vienen a traer palabras a consuelo, sino verdades que se molestan. Por lo tanto, desde el principio de los tiempos, han sido rechazados, perseguidos y calumniados. La historia se repite porque la verdad siempre ha sido demasiado pesada para aquellos que prefieren vivir en la mentira. Y así, todo rechazo, todo desprecio, todo intento de silenciar a los elegidos, de hecho, demuestra que tenían razón. Jesús no fue crucificado porque mintió, pero porque su verdad era insoportable para aquellos que no querían cambiar. Los profetas fueron drogados no porque estaban equivocados, sino porque expusieron lo que nadie quería ver. Los elegidos de hoy no son diferentes. Sus palabras causan incomodidad, su presencia desestabiliza. Su misión no es ser amada, sino ser cumplida. Y luego llega el día en que Dios decide que el mensaje fue entregado, que ha terminado el momento de la advertencia. Los elegidos se retiran y comienza el juicio. Aquellos que los rechazaron se ven solos frente a la verdad que se negaron a aceptar. Pero no hay más tiempo para escuchar, solo para cosechar los frutos de sus propias decisiones. El ser humano cree que tiene control sobre su vida, su destino, el curso de la historia. Construye imperios, establece leyes, desarrolla tecnologías y cree que puede dar forma al futuro con sus propias manos. Pero esto siempre ha sido una ilusión. El verdadero control nunca ha estado en manos de los hombres, sino en lo que sostiene todas las cosas. Los elegidos siempre lo sabían. Su misión nunca era crear imperios terrenales, sino recordarle al mundo su fragilidad. Pero nadie quiere escuchar que no tenga control. Nadie quiere admitir que su seguridad es solo una cortina de humo, apoyada por algo que no se puede ver. Luego, los elegidos fueron ignorados, tratados como locos, descartados como irrelevantes. Pero cuando van, la ilusión se desmorona. Lo que parecía sólido comienza a desmoronarse. Lo que era predecible se vuelve caótico. Y por primera vez, aquellos que eran intocables se dan cuenta de que nunca tenían ningún control. Pero ahora es demasiado tarde. Sin los elegidos para interceder, el mundo finalmente se encuentra frente a lo que siempre ha tratado de negar: su propia impotencia a los incontrolables. La presencia de los elegidos siempre ha dividido a las personas. Desde el principio, hubo quienes escucharon y los que se burlaron. Hubo quienes reconocieron la verdad y aquellos que preferían la cómoda ceguera de la ilusión. El mundo nunca ha sido unificado en su respuesta a la verdad. Siempre ha habido una línea que separa a quienes aceptan, a quienes se resisten. Pero mientras los elegidos estaban presentes, había tiempo para cambiar de lado. La advertencia estaba allí, la oportunidad estaba al alcance. Pero la naturaleza humana siempre avanza decisiones importantes. Entonces lo pienso, entonces cambio, entonces me importa. Pero el problema de después es que no siempre llega. Y cuando los elegidos se van, el tiempo de indecisión ha terminado. Ahora la separación es definitiva. Aquellos que se burlaron ya no tienen que recurrir. Aquellos que han ignorado ya no tienen tiempo para reconsiderar. La eliminación de los elegidos no es solo un evento, es el cierre de la puerta para aquellos que se negaron a cruzarla. Y cuando la línea se vuelve insuperable, los que se quedan finalmente se dan cuenta de lo que perdieron. La humanidad tiene poca memoria. Los errores pasados se repiten porque pocos les importa aprender de ellos. Noah construyó el arca, pero solo cuando comenzó la lluvia, la gente entendía lo que habían ignorado. Lot dejó a Sodoma, y poco después del incendio, consumió la ciudad.
Jesús advirtió sobre la destrucción del templo y décadas después fue reducido a ruinas. La historia siempre ha traído advertencias, pero la humanidad siempre ha elegido ignorarlas. Los elegidos son el último intento divino de cambiar el curso de la historia. Advierten, llaman el arrepentimiento, pero la respuesta es casi siempre la misma: burla, resistencia, indiferencia. La gente prefiere creer que todo seguirá siendo la misma, que la estabilidad es permanente, que mañana será lo mismo que hoy. Pero este es el mayor error que puedes cometer, porque un día termina la repetición, el ciclo llega a su fin. La última advertencia ya se ha dado, y ahora sigue siendo solo para enfrentar las consecuencias. Los que entendieron la lección pueden prepararse, pero aquellos que han elegido ignorarlo tendrán que revivir el mismo patrón esta vez, sin más advertencias. Desde el comienzo de los tiempos, la presencia de los elegidos ha sido una barrera entre el mundo y el juicio inevitable. Eran más que mensajeros, eran un escudo, un recordatorio de la paciencia divina, una señal de que todavía había tiempo para el cambio. Pero la paciencia tiene un límite, y cuando se apaga la última luz, lo que queda es solo la oscuridad. La gente cree que siempre habrá una segunda oportunidad, que siempre habrá tiempo para reconsiderar, volver, cambiar. Pero esta es una ilusión peligrosa. El juicio no es lo suficientemente repentino. Siempre ha sido precedido por signos, advertencias, posibilidades que fueron ignoradas. Y cuando los elegidos se van, esta es la última advertencia. Después de eso, no hay más espacio para remordimientos tardíos. La ausencia de los elegidos no es solo un vacío, es una prueba de que el tiempo ha terminado. Aquellos que se han burlado ahora sienten el peso del silencio. Los que rechazaron ahora se dan cuenta de que estaban equivocados. Pero la verdad es cruel. Reconocer un error demasiado tarde no cambia el resultado. El mundo sin los elegidos no es un mundo de oportunidad. Es un mundo a punto de enfrentar lo que trató de evitar. La ilusión de la comodidad ciega más que cualquier oscuridad. La gente prefiere creer en las mentiras reconfortantes para enfrentar verdades incómodas. Por lo tanto, los elegidos nunca fueron bien recibidos. Su misión era despertar, pero Awakening requiere sacrificio, requiere enfrentar lo que se trató de esconderse, y pocos están dispuestos a esto. Es por eso que, a lo largo de la historia, los despertares han sido vistos como amenazas. ¿Quién quiere escuchar que eso necesita cambiar? ¿Quién quiere reconocer que viven en una ilusión? El rechazo de los elegidos no se trataba de que su mensaje fuera mal, se trataba del miedo a mirarla. El ser humano se aferra a lo que sabe, incluso si eso significa su propia ruina. Pero la realidad no se puede evitar para siempre. Cuando los elegidos salen, el tiempo de las opciones ha terminado. Los que aceptaron la verdad pueden seguir adelante. Los que se negaron ahora tienen que lidiar con lo que ignoraron. La misión siempre ha sido clara: despertar a los que estaban listos. Pero quien se niegue a abrir los ojos en algún momento se verá obligado a ver, y luego habrán elegido ver antes. La protección de los elegidos nunca ha sido visible, pero siempre ha estado presente. Eran como un escudo invisible, evitando que las fuerzas destructivas se hicieran cargo temprano. Sus palabras, sus acciones, sus oraciones, todo esto apoyó un equilibrio que pocos reconocieron. Pero, como siempre, la humanidad solo valora algo cuando lo pierde. Cuando se eliminan los elegidos, que una vez fue la protección silenciosa, se convierte en un juicio inevitable. La paz que parecía desaparece natural. El favor inexplicable que mantuvo las cosas en su lugar se disuelve.
Y de repente, aquellos que se burlaron comienzan a sentir la diferencia. Lo que una vez fue estable, ahora se desmorona. Lo que alguna vez fue seguro, ahora se convierte en un campo de batalla. La presencia de los elegidos nunca fue un detalle, fue la última oportunidad, el último vínculo entre la gracia y la consecuencia. Y ahora, sin ellos, el mundo finalmente enfrenta la verdad. Grace siempre ha tenido un límite. El tiempo ha terminado, y lo que queda ahora ya no es advertencia, es una consecuencia. La historia de los elegidos nunca ha sido sobre el reconocimiento. No fueron enviados a recibir aplausos o para ser entendidos. Su misión era ser una señal, independientemente de aquellos que presten atención. Muchos de ellos pasaron toda su vida ignorando, desacreditado, ridiculizado. Pero nunca importó, porque la verdad no necesita aceptación para ser real. El mundo siempre ha tenido dificultades para reconocer la importancia de las cosas mientras las tiene. Los profetas del pasado fueron rechazados, los visionarios fueron perseguidos, los elegidos fueron silenciados. Pero después de que se fueron, sus palabras resonaron como nunca antes, porque la verdad puede ser ignorada, pero nunca borrada. No estabas aquí para ser aceptado. Fue aquí para ser un hito, una advertencia, una cuenca. Algunos entenderán demasiado tarde, otros nunca se darán cuenta, pero eso no cambia el hecho de que fuiste una señal. Y al final, aquellos que quieren ver el verano, lo que siempre ha estado antes que ellos. La retirada de los elegidos nunca ha sido un evento simple. Fue la conclusión de un ciclo. Fue la advertencia final antes de que comience una nueva era. Estaban aquí para traer la última oportunidad, para ofrecer una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora, la salida ya no está disponible. El tiempo ha terminado. Los que percibieron la verdad pueden continuar preparados, pero aquellos que se burlaron, ignoraron y rechazaron ahora enfrentan un mundo donde cesaron las advertencias. No hay más mensajeros, no hay más tiempo para arrepentirse. Lo que se dijo, se dijo. Lo que se ofreció fue rechazado. Y ahora, lo que queda ya no es prometedor, sino consecuencias. La humanidad siempre ha creído que tendría control con el tiempo, lo que podría decidir al cambiar, cuando crees, cuando actúas. Pero el tiempo nunca ha estado en sus manos. Ahora lo único que queda es enfrentar la realidad de lo que se perdió. Y para muchos, la última oportunidad se ha ido sin siquiera darse cuenta. ¿Alguna vez has sentido que tu inteligencia te aíslan en lugar de conectarte con la gente? ¿Has notado que cuanto más piensas por tu cuenta, más parece molestar a los demás? Hoy entenderá por qué esto sucede y descubre la verdad oculta detrás de la soledad de quienes se niegan a vivir en la mediocridad. Antes de continuar, quiero que hagas 3 cosas ahora. Deja tu gusto, suscríbete al canal y activa la campana. Entonces, garantiza que nunca perderá contenido que desafíe la forma en que piensa el mundo. Además, quiero que comentaras ahora mismo, no me disminuiré. Este simple comentario es un compromiso con su autenticidad y una advertencia para el mundo de que su mente nunca será controlada. Ser inteligente debería ser un regalo, pero a menudo se convierte en una carga. Desde una edad temprana, aquellos que ven más allá de lo obvio se dan cuenta de que su forma de pensar los pone en un lugar de aislamiento. El mundo no recompensa a los que desafían las normas, sino a las que las encajan. Piense profundamente, cuestione las verdades aceptadas y negarse ciegamente a seguir la marea social transforma a cualquiera en un extraño dentro de su propio entorno. La sociedad valora el cumplimiento, no el genio, y aquellos que se atreven a romper este ciclo se convierten en una molestia. La gran trampa de esta maldición
es que la inteligencia no viene con respuestas, sino con preguntas. Cuanto más entienda el mundo, más perciben sus defectos, sus contradicciones y las mentiras convenientes que mantienen el sistema funcionando. Mientras que muchos viven en una burbuja de aceptación pasiva, aquellos que piensan demasiado están constantemente en conflicto, no por elección, sino porque su propia existencia desafía a la mediocridad circundante. Cuando te niegas a aceptar, así son las cosas, te conviertes en una amenaza. La soledad de lo inteligente proviene de la falta de capacidad para socializar, pero de la ausencia de una conexión real. Las pequeñas conversaciones parecen chistes vacíos y sin sentido, suenan forzados, y los ciclos repetitivos del comportamiento predecible de la sociedad se vuelven exhaustivos. Estar rodeado de personas, pero sentirse solo, es la realidad de aquellos que no encajan en el equipo de la normalidad. La pregunta que queda es, ¿vale la pena formar para ser aceptada o permanecer auténtica y soportar el peso de esta maldición? La humanidad ha pasado por la iluminación, donde el conocimiento era una búsqueda incesante. Pero, ¿qué pasa si, en lugar de avanzar, estamos al revés? Los estudios indican que el chi promedio de la población está cayendo, un fenómeno llamado efecto de Flynn inverso. En otras palabras, en lugar de volverse más inteligentes durante las generaciones, en realidad estamos perdiendo capacidad cognitiva. Lo que anteriormente se consideraba un patrón de pensamiento lógico y profundamente se reemplaza por una gratificación instantánea y un consumo superficial de información. La razón de esta regresión es simple: conveniencia. La tecnología trajo accesibilidad al conocimiento, pero al mismo tiempo eliminó el esfuerzo para buscar, cuestionar y reflexionar. Hoy, es más fácil aceptar la primera respuesta de Google que profundizar en el tema. Las redes sociales han convertido los debates en arenas de validación, donde el objetivo no es encontrar la verdad, sino tener razón. Los memes reemplazaron los argumentos, los titulares reemplazaron los informes, y las opiniones desechables están dispersas sin ninguna base. Ya no estamos entrenando nuestras mentes, solo estamos reaccionando. Si la inteligencia humana está en declive, aquellos que aún insisten en pensar por su cuenta se convierten en los últimos restos de un mundo que desaparece. Irónicamente, son estas personas las que más sufren. Después de todo, la mediocridad nunca se cuestiona a sí misma. Solo aquellos que ven más allá se dan cuenta de lo aterrador que realmente es este otoño. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a revertir este ciclo o aceptaremos nuestra propia decadencia intelectual? Si este video te ha abierto la mente y te ha hecho ver la realidad de una manera que pocos tienen el coraje de hablar, saben que los grandes cambios te están llegando. Así como su inteligencia lo diferencia de la mayoría, el universo reconoce quién se niega a disminuir. Y aquí hay un desafío para ti. Muestra tu gratitud al universo. Envíe un agradecimiento de hasta $100 y declare que ya no se esconderá para complacer a nadie. Su mente es su mayor riqueza, y esta actitud simboliza que está listo para obtener aún más. Sea un automóvil nuevo, nuevas oportunidades o conexiones que realmente valgan la pena. Comenta aquí, mi inteligencia es mi fuerza, y hágale saber al mundo que ya no se disculpará por ser quien es. La soledad de la inteligencia no se trata solo de ser diferente. Tiene que ver con darse cuenta de que la mayoría de las personas a su alrededor no quieren cambiar. Cuando tienes una mente curiosa y analítica, comienzas a darte cuenta de que las interacciones humanas son en su mayoría superficiales. Las personas siguen guiones de conversación invisibles, repiten frases vacías y se contentan con respuestas simples a preguntas complejas.
El problema no es que no desee conectarse, es que la profundidad de su mente requiere algo que pocos estén dispuestos a ofrecer. Ser inteligente es como llevar un espejo al que otros no quieren mirar. Cuando hablas lógicamente, sin rodeos, la gente se siente intimidada. Cuando hace preguntas que se escapan de las esperadas, se sienten incómodas. El aislamiento no ocurre porque quieres alejarte, sino porque la sociedad rechaza a cualquiera que no encienda perfectamente la mediocridad. La mayoría de las personas se sienten más cómodas con aquellos que los hacen sentir bien, no que los hacen pensar. La cruel ironía de este aislamiento es que cuanto más inteligente eres, más te das cuenta de la importancia de la conexión humana y al mismo tiempo más difícil te volverás. Mientras que muchos buscan solo distracción, buscas un propósito. Mientras que muchos viven en el piloto automático, quieres discutir la vida, la muerte, el universo. Y ahí es donde se establece la soledad. No en la falta de personas que te rodean, sino en ausencia de aquellos que realmente te entienden. La inteligencia es inquietante porque desafía la comodidad. La mayoría de las personas no quieren escuchar verdades incómodas, quieren seguir creyendo lo que ya saben. Si un nuevo pensamiento amenaza sus creencias, no intentan expandirlas, sino eliminar la amenaza. Esto sucede en conversaciones cotidianas, redes sociales e incluso en las relaciones más cercanas. Ser inteligente significa constantemente pisar tierras prohibidas, donde la verdad puede ser demasiado peligrosa para decirlo. La mente humana es perezosa por naturaleza. Pensar neumáticos requiere esfuerzo, causa incomodidad. Por lo tanto, la mayoría de las personas optan por la forma más fácil, aceptar narraciones listas para hacer, seguir a la multitud y evitar preguntas profundas. Pero aquellos que se niegan a seguir este patrón se convierten automáticamente en una amenaza. Cuando desafías el pensamiento común, no importa cuán correcto sea, tu presencia simple ya es una afrenta a la comodidad de los demás. Al final, el mayor dilema de los inteligentes es elegir entre aceptación y autenticidad. Muchos eligen silenciar, suavizar sus pensamientos o incluso fingir ser menos de lo que realmente son, solo para evitar la fricción social. Pero la verdad es que la inteligencia sin libertad se convierte en una carga aún mayor. Y luego surge la pregunta: ¿vale la pena sacrificar la verdad por el consuelo? La sociedad trabaja basada en tribus, pequeños grupos que refuerzan las creencias colectivas y rechazan a cualquiera que amenace su estabilidad. Desde la escuela hasta el ambiente laboral, el ser humano busca pertenencia y validación. Pero, ¿qué pasa si usted es el único que no está de acuerdo con la mentalidad del grupo? El resultado es el aislamiento automático. No eres visto como un individuo con sus propias opiniones, sino como una amenaza para la cohesión social. Es por eso que las personas inteligentes a menudo enfrentan resistencia a expresar sus ideas. No importa cuán lógico o basado sea su argumento, si desafía la narrativa del grupo, será rechazado. Esto se debe a que la mayoría de las personas prefieren estar equivocadas en grupos que solo. Y si eres alguien que cuestiona, que trae verdades incómodas, se colocará de la burbuja, ya que la verdad duele más que la mentira cómoda. La gran pregunta es: ¿quieres encajar o ver la realidad? Muchos eligen aceptación, incluso si eso significa reducir. Pero aquellos que se niegan a traicionar su propia inteligencia pagan el precio de la exclusión. ¿Qué eliges? Si ya te has sentido aburrido en una conversación trivial, no es porque faltan habilidades sociales en ti, es porque la mayoría de las interacciones humanas no son diálogos verdaderos, sino rituales. Preguntas como ¿cómo estás? No están hechos para obtener una respuesta honesta, sino solo para mantener la ilusión de la conexión.
La gente no habla con las ideas de intercambio, sino para reforzar los lazos a través de la previsibilidad. Y cuando te niegas a seguir este guión, no se ve como alguien más profundo, sino como extraño, grosero o inadaptado. El problema de la pequeña charla es que rara vez conduce a algo significativo. Hablar sobre el clima, comentar el fin de semana o hacer bromas sin sustancia son herramientas sociales para evitar el silencio, no para estimular el pensamiento. La sociedad valora a los que juegan este juego, que se ríen en el momento adecuado, hacen preguntas retóricas y no rompan la armonía superficial de las interacciones diarias. Pero, ¿qué pasa si no ves significado al respecto? ¿Qué pasa si su deseo es explorar ideas más profundas? Desafortunadamente, esto puede hacer que otros se sientan incómodos. El mundo no está acostumbrado a las personas que hablan con intención y escuchan con genuina curiosidad. Se hace preguntas que requieren reflexión o respuesta directamente sin rodeos sociales. Rápidamente se convierte en un punto fuera de la curva. No porque haya algo mal contigo, sino porque la mayoría prefiere la ilusión de conexión con el verdadero intercambio de ideas. La pregunta es, ¿deberías adaptarte a este juego o continuar buscando conversaciones que realmente valoren tu tiempo? A nadie le gusta verse como perezoso, pero la verdad es que la mayoría de las personas evitan el pensamiento crítico porque funciona. Cuestionar las verdades establecidas, cambiar las opiniones y buscar nuevas perspectivas requiere esfuerzo. Entonces, cuando alguien que piensa profundamente entra en juego, puede generar molestias inmediatas. No porque esté equivocado, sino porque su presencia expone cómo se usa a otros para aceptar el mundo sin cuestionarlo. La mente humana es un maestro en la búsqueda de atajos. Preferimos las creencias que nos hacen cómodos en lugar de verdades que nos desafían. Cuando te niegas a aceptar explicaciones superficiales o hacer preguntas que no tengan respuestas fáciles, obliga a las personas que te rodean a enfrentar algo que evitan durante mucho tiempo: la posibilidad de que puedan estar equivocados. Y en lugar de agradecer a esta oportunidad de crecimiento, muchos prefieren etiquetarlo como arrogante o problemático, porque es más fácil atacar al mensajero que enfrentar el mensaje. Este mecanismo de defensa social es lo que mantiene viva la mediocridad. Mientras que algunos eligen la zona de confort mental, otros, como usted, eligen el camino más difícil, el del pensamiento crítico. Pero este camino puede ser solo, porque no todos quieren ver el espejo de su propia pereza mental. La pregunta es, ¿vale la pena abrir los ojos de los demás o es mejor dejarlos dormir? La arrogancia no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con la percepción. El simple hecho de que hable claramente, exponer argumentos sólidos y tener confianza en su lógica puede interpretarse como un delito para aquellos que no están acostumbrados a este nivel de precisión. El problema no es que te encuentres superior, es que la sociedad está acostumbrada a disfrazar opiniones débiles con falsos tonos de humildad. Vivimos en un mundo donde sin el sótano se aceptan opiniones porque se dice que son comprensivas, y las verdades incómodas se rechazan porque se dicen firmemente. Cuando te expresas directamente y sin inseguridad, desafías este equilibrio. Las personas que basan sus creencias en las emociones, no la lógica, lo interpretan como una amenaza. En lugar de contrarrestar los hechos, prefieren descalificarlo diciendo que es arrogante o difícil de manejar. Pero la ironía es que la verdadera arrogancia es precisamente no querer aprender. Aquellos que lo critican por ser demasiado preciso, rara vez se detienen para considerar que tal vez ellos son los que necesitan elevar su nivel de pensamiento. Al final, ser llamado arrogante a menudo no es un reflejo de su actitud, sino de la inseguridad de los demás. Y la gran pregunta es,
Deberías suavizar tu inteligencia para ser aceptada o seguir siendo quien eres. Dona a los que duelen. La manipulación no solo ocurre en grandes esquemas de poder, sino que es en cada detalle de la vida cotidiana. Desde la escuela hasta el mercado laboral, estamos condicionados a seguir las reglas que no se han hecho para ayudarnos, sino para mantenernos predecibles y fáciles de controlar. Cuando comienzas a ver estos patrones y te niegas a seguirlos a ciegas, automáticamente te conviertes en un problema. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás jugando un juego diferente. La sociedad opera en un modelo de conformidad. Se espera que trabajes sin duda, consuma sin pensar y socializar sin crear fricción. Y aquellos que se niegan a ser manipulados, que hacen demasiadas preguntas o que no aceptan explicaciones superficiales, están marginados. No porque estén equivocados, sino porque son impredecibles. Lo impredecible no se puede controlar y el sistema no puede lidiar con él. Si ya ha sentido que se molesta en que solo existirá, sepa que esta no es una oportunidad. Al mundo le gustan los que encajan, no a los que desafían. Y la pregunta es, ¿vale la pena intentar jugar el juego o es mejor seguir tu propio viaje, incluso si eso significa caminar solo? Ser identificable se ha convertido en un patrón social, pero ¿qué significa realmente? En teoría, ser una persona accesible y entendida por otros es positivo, pero en la práctica, este requisito a menudo se convierte en una herramienta de nivelación de bajo. Lo que la sociedad llama ser personas como nosotros, a menudo significa no me hagas sentir inferior. La verdad es que a las personas altamente inteligentes o talentosas, a menudo se presionan para que se agachen, para que otros no se sientan incómodos. La sociedad espera que finges que sabes menos de lo que sabes, que eviten expresar opiniones muy agudas y siempre agregue un creo o quizás antes de cualquier declaración. Todo para no parecer intimidante. La pregunta es, ¿por qué es excelente se ve como un problema? Esta es la trampa de la relatabilidad. No puedes brillar demasiado o ser visto como arrogante. No puede profundizar demasiado o se considerará difícil. Y si te niegas a jugar este juego, el rechazo es casi seguro. Pero la pregunta final es, ¿estás dispuesto a reducir la velocidad para encajar en un molde? ¿O prefieres ser exactamente quien es, incluso si molesta a los demás? A la sociedad le encanta alabar la inteligencia siempre que no se moleste. Frases como, «¡Guau! ¡Qué inteligente eres!» o «Eres muy inteligente», se dicen a menudo, pero a menudo no un reconocimiento genuino, sino una forma sutil de mantenerlo bajo control. De hecho, la mayoría de las personas no quieren estar cerca de aquellos que piensan demasiado, porque significa que tendrán que cuestionar sus propias certezas. Por lo tanto, el cumplido puede ser solo un disfraz para que se sienta aceptado, y al mismo tiempo evite molestar demasiado. Lo que realmente valora la sociedad no es la inteligencia, sino el cumplimiento. Cuando comienzas a hacer preguntas difíciles, cuando desafías una idea aceptada sin miedo, los cumplidos desaparecen y son reemplazados por etiquetas, arrogantes, difíciles, complicados. Es como si hubiera un límite invisible para cuánto puede demostrar su pensamiento sin molestar a los demás. Si excede este límite, se convierte en un problema. Si estás debajo de él, eres aceptado, pero a costa de tu autenticidad. El dilema, por supuesto, o obtienes la validación superficial de los demás, o te mantienes fiel a quien realmente eres y aprendes a lidiar con el rechazo. Muchos eligen la forma más fácil, prefiriendo la aceptación en lugar de la verdad. Pero aquellos que no aceptan vivir en una mentira saben que el precio de la autenticidad es la soledad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar este precio?
Muchas personas creen que a lo largo de los años se vuelven automáticamente más sabios. Pero el tiempo no significa evolución. Si no busca el conocimiento activamente, si no desafía sus propias creencias y está contento con lo básico, el envejecimiento es solo años acumulantes, no sabiduría. Y la dura verdad es que la mayoría de las personas no evolucionan, solo sobreviven. Cuando te das cuenta de esta realidad, tu cosmovisión cambia. Empiezas a ver adultos que, a pesar de su edad, todavía piensan como adolescentes. Las personas que pasaron décadas sin cuestionar nada, viviendo en piloto automático, repitiendo patrones e ideas que nunca han analizado realmente. Y el más aterrador, creen que esto es normal. Cuando surge y rompa esta ilusión, mostrando que el conocimiento y el crecimiento son opciones, no consecuencias de tiempo, rápidamente se convierte en una amenaza. El mayor shock de realidad se produce cuando entiendes que la edad no garantiza la madurez y que muchas personas mayores son versiones más cansadas de sí mismas, sin una evolución real. Saber esto puede ser frustrante, pero también liberador. Te das cuenta de que no tienes que seguir la forma tradicional de crecer, solo necesitas seguir cuestionando. El tiempo por sí mismo no cambiará a nadie. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar o simplemente envejeciendo? Pensar de forma independiente debería ser un regalo, pero a menudo se convierte en una carga. ¿La razón? La mayoría de la gente no quiere un diálogo real, quiere confirmación. Cuando presenta una idea diferente, no importa cuán lógico o fundamentado sea, muchos lo verán como una amenaza, no como una invitación al debate. El resultado, el aislamiento. La soledad de aquellos que piensan demasiado no proviene de la falta de habilidades sociales, sino de la escasez de personas dispuestas a un diálogo honesto y profundo. Mientras que el mundo gira en torno a conversaciones vacías y distracciones inútiles, buscas significado. Pero el significado requiere profundidad, y la profundidad asusta. Al darse cuenta de que pocas personas comparten este deseo, puede terminar sintiéndose desplazado, como si estuviera solo en un océano de superficialidad. Lo que pocos entienden es que esta soledad no es necesariamente mala. De hecho, es una señal de que estás en el camino correcto. El precio de la libertad intelectual a menudo es la exclusión social, pero aquellos que permanecen fieles a sí mismos encuentran que incluso si el camino es solo, también es el real. Y luego surge la pregunta: ¿es mejor estar solo siendo quien realmente eres o acompañado de vivir una mentira? El sistema está diseñado para convertir a todos en piezas predecibles dentro de una marcha más grande. Desde la escuela se nos enseña a seguir las reglas, a obedecer sin duda y a conformarse con lo que se nos da. Pero algunos simplemente no aceptan esta domesticación y son precisamente los que más se molestan. La mediocridad es cómoda, no requiere esfuerzo, no genera conflicto, no desafía a nadie. El pensamiento crítico, por otro lado, es revolucionario. Desmantula las ilusiones, cuestiona verdades y obliga a las personas a salir de la inercia mental. Pero el mundo no quiere revoluciones, quiere el cumplimiento. Por lo tanto, aquellos que se niegan a ser domesticados son vistos como un problema. La verdadera rebelión contra la mediocridad no ocurre en las calles, sino dentro de la mente. Comienza cuando decida que no aceptará menos de la verdad, no se contentará con lo superficial y no reducirá su inteligencia para complacer a nadie. El precio de esta elección puede ser alto, pero la recompensa es la libertad. La gran pregunta es, ¿está dispuesto a pagar este precio o prefiere continuar en la zona de confort? Después de todo, la conclusión es inevitable. El mundo no rechaza a las personas inteligentes, rechaza la incomodidad que causan. Si piensa de forma independiente,
cuestiona las verdades absolutas y se niega a aceptar respuestas fáciles, se convertirá en un problema para muchos. Pero eso no significa que el problema eres tú. La sociedad presiona a aquellos que brillan demasiado para disminuir su luz. Esperas fingir saber menos de lo que sabes, esconder tu profundidad y suavizar tu inteligencia para no intimidar a los demás. Pero aceptar esto significa traicionarse a sí mismo. Significa renunciar a su potencial para encajar en un molde hecho para la mediocridad. Entonces, esta es la última advertencia. No disminuya para ser aceptado. No te disculpes por pensar demasiado. No te avergüences de ver más allá. El camino puede ser solo, pero también es el único que vale la pena. Al final, no es usted quien necesita cambiar. Es el mundo el que necesita aprender a lidiar con las mentes, lo que se niega a ser domesticado. La pregunta es, ¿te rendirás o seguirás siendo exactamente quien nació para ser?